lo dijo en la primera hora. Hay que hablar de la futura conformación de la Asamblea Nacional. A esta hora, por ejemplo, el escrutinio nacional, el escrutinio de asambleístas nacionales, ha llegado casi al 90%, y hablamos de dos fuerzas políticas hegemónicas. ADN, que está alcanzando el 43,52%, y Revolución Ciudadana el 41,15%. Recién aparece en tercer lugar. ¿Dónde está? Se me perdió. Aquí está. Sí. Aparece el Partido Social Cristiano con el 3,13%. Y luego la Sociedad Patriótica con el 2,31%. Hablando de la proyección de asambleístas nacionales, Amigo el 1,80%, Suma el 1,64%, Unidad Popular 1,73%, en fin. Eso está concentrado entre ADN y Revolución Ciudadana. Quiero agradecerle la gentileza al ingeniero Carlos Páez Pérez, quien es un académico y un estudioso de las cifras, por concedernos estos minutos para analizar un poquito estas proyecciones. Señor ingeniero, junto a mi compañera Andrea Orbe, le saluda Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Ingeniero, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Con algún optimismo de estos resultados, en realidad. Creo que fue lo que se nos presentaba originalmente, que yo, en función de país, creo que era malo. Me parece que ahora se abre una ventana de oportunidad y eso es importante para el país. Correcto, gracias ingeniero. Ya le voy a preguntar la panorámica más nacional, pero quiero empezar con el tema de la asamblea. Si yo reviso en este momento este porcentaje del escrutinio que está por llegar al 90%, y tengo dos fuerzas hegemónicas, 43,52 ADN, 41,15%, y recién aparece el Partido Social Cristiano mucho más atrás con un porcentaje de 3,13%. Yo creo que para asambleístas nacionales elegimos 15. Vamos a tener una futura asamblea de 151, pero no varió el número de asambleístas nacionales, que son 15. ¿Podríamos pensar, y le pregunto a usted, en una proyección que esos 15 se repartan entre ADN y RC, o habría margen, por ejemplo, para un legislador del Partido Social Cristiano? Parecería que hay algún margen muy pequeño para el Partido Social Cristiano también. Según los datos que están publicados hasta esta hora, habrían 8 asambleístas nacionales de ADN, 6 de la Revolución Ciudadana y el último para el Partido Social Cristiano. Y esto obedece al método de reparto que finalmente apoya para que las minorías también tengan representación en estos organismos colegiados que se eligen por listas. Ingeniero, ¿también es optimista con cómo se reestructuraría la Asamblea Nacional? Esto, digamos, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas administraciones gubernamentales, en donde no se ha podido, digamos, tener acuerdos para poder gobernarse, si se quiere, con la Asamblea Nacional también. ¿Cómo mira de cara, digamos, ya a la administración que podríamos tener para este y los próximos años, con una Asamblea que esté dividida en sobre todo ADN y Revolución Ciudadana? Yo creo que sí han existido acuerdos, lo que pasa que han ocurrido por debajo de la mesa y muchas veces anteponiendo intereses particulares de las personas por sobre los intereses del colectivo. Además, este fenómeno lamentable y repugnante del cambio de camisetas de aquellos que llegan en partidos de alquiler sin ninguna firmeza ideológica, sin ninguna responsabilidad frente a sus electores. Ahora me parece que es un escenario ligeramente distinto porque va a haber un equilibrio de fuerzas entre ADN y la Revolución Ciudadana, pero ninguno de los dos va a tener mayoría absoluta. Esta mayoría absoluta tiene que darse en función de los acuerdos que puedan hacerse con otras fuerzas políticas. Y allí emerge, me parece que con fuerza, Pachacutic, que va a tener alrededor de 10 asambleístas, aunque esto todavía tiene que ser comentado, que es lo que podría efectivamente consolidar una mayoría en asamblea.
Y esta posibilidad de acuerdo, fíjese que no va a ocurrir o no debería ocurrir el día previo a la posesión de los asambleístas, sino que me parece que esta segunda vuelta electoral es un escenario propicio para que exista un acuerdo entre las fuerzas democráticas, progresistas, de tal manera de que a partir de acuerdos programáticos, de acuerdos políticos, se pueda consolidar este deseable espacio de unidad y de participación conjunta entre la Revolución Ciudadana y Pachacuti, que permitiría no solamente el triunfo de la candidata Luisa González, sino también la consolidación de una mayoría parlamentaria que permita desarrollar una agenda en la perspectiva de reconstruir el país tan venido a menos en estos últimos años. Hay un portal que publica información, sobre todo cercana al presidente Noboa, que acaba de publicar lo siguiente, y le pregunto si más o menos está dentro de sus proyecciones. ADN, 68 asambleístas, RC, 66, Pachacutic, 9, Social Cristianos, 3, Construye, 1, y 4 adicionales de fuerzas minoritarias. ¿Le hace sentido estas cifras? Sí, sí. Es más o menos lo que yo he estimado. Quizás haya uno o dos que con el tratamiento y el procesamiento de las actas que todavía están en disputa, ¿no? Eventualmente podrían cambiar porque en algunas circunstancias los porcentajes o las diferencias que permiten asignar los escaños están en fracciones de un punto, algunas pocas décimas, y posiblemente ello merezca un cambio. Pero lo que le quería comentar es que esto efectivamente es así. 68 es la primera minoría, digamos, ADN, pero que le resta votos para tener mayoría absoluta. Seguido muy de cerca por la Revolución Ciudadana, que, insisto, sobre la base de un acuerdo político programático con Pachacutic sobre todo, desde la segunda vuelta podría significar un espacio de gobernabilidad que haga que el nuevo gobierno tenga las herramientas para, desde el primer día, emprender la reestructuración y la recuperación de la economía, de la seguridad, de la confianza de la gente en el Estado, ¿no? Así es que esto, como le digo, lo deseable, y esto lo hablo desde mi deseo, desde mi posición política, porque más allá de que pueda hacer un análisis estadístico y numérico de los resultados, yo no me considero un analista político, sino un ciudadano interesado en el bien del país, y creo que ese bien del país pasa por un acuerdo entre las fuerzas progresistas, democráticas, de izquierda, de tal manera de que pongan en relieve los intereses nacionales y desde el inicio se trabaje en beneficio de las grandes mayorías. No sé si usted tiene claridad sobre cuál será la mayoría absoluta en la próxima asamblea. Me parece que son 77. No sé si 76, usted... ¿no? 76. Sí. Ya, y la mayoría calificada de 2/3, esa sería 101. 101, sí. 101 para la próxima asamblea. Entonces, hablemos de ese 76. Si tenemos con esta lógica que usted plantea, Revolución Ciudadana con 66. Si Pachacuti se adhiere y se logra tal vez algún otro acuerdo con otro sector político, ¿podría Revolución Ciudadana garantizar una mayoría política en la próxima legislatura? Lo mismo podría pasar con ADN, pero me parece a mí que Pachacutic podría estar más cerca de tener una alianza política con Revolución Ciudadana que ADN con Pachacutic, ¿no? Por poner un ejemplo, ingeniero. Yo creo que sí, Fabricio. Además, tome en cuenta que en algunas provincias existen representaciones de movimientos locales, ¿no? Y estos movimientos locales muchas veces lo que tienen por delante es el tratamiento de las expectativas propias de la población, muy inmediatas, que están articuladas al trabajo propiamente de los consejos, de los prefectos, de los alcaldes. Y en esa perspectiva, desde el gobierno, me parece que hay como articular un espacio de acuerdos y alianzas que permita la gobernabilidad y efectivamente el establecimiento de la mayoría. Pero me parece que es importante además plantear otra situación. La política ciertamente se resuelve también en la institucionalidad y en los partidos políticos, pero hay otro espacio de participación política que está en el movimiento social. Y desde esa perspectiva, la fuerza de Pachacutic
la fuerza del movimiento indígena, la fuerza del candidato Leonidas Issa, es tremendamente importante en términos de consolidar esa mayoría política, no solamente en términos, fíjese usted, de la institucionalidad, sino de la participación ciudadana, de la activación política en las organizaciones sociales, que es lo que tiene que efectivamente marcar el rumbo de lo que se va a construir en el próximo periodo. ¿Qué hacer de diferente, ingeniero, respecto de Pachakutik, de lo que ocurrió en 2021? Si bien es cierto, ahora hablamos de una posible alianza, digamos, de izquierdas, pero lo que ocurrió en 2021 es que Pachakutik, al final del día, apoyó la candidatura de Guillermo Lasso. Y no solo la candidatura, sino también hubo un acuerdo en la Asamblea Nacional, tanto así que logran elegir a Guadalupe Llori con acuerdos, digamos, de Creo, de la bancada de Creo, del candidato, y bueno, en ese entonces ya presidente Guillermo Lasso y de Pachakutik. ¿Cómo mirarlo para esta ocasión? ¿Es diferente? ¿Hay un escenario distinto? ¿Cómo abordarlo? Y cómo digamos, limar asperezas también con la CONAIE, con Pachakutik, para poder llegar a este acuerdo, ingeniero? Bueno, me parece que Pachakutik y la CONAIE tienen una dirigencia política mucho más identificada con las posiciones nacionalistas, de izquierda, democráticas, que las que tenía en el pasado. Quienes abanderan las dos organizaciones, Leonidas Issa en la CONAIE y Churuchumbi en Pachakutik, me parece que han tenido una tradición histórica de buscar acuerdos y posicionar estas expectativas de hacer concreto lo que reza la Constitución, la defensa de nuestros recursos naturales frente a una política entreguista que estamos viendo actualmente, el fortalecimiento del Estado que implica mejorar los servicios de salud pública, de educación, intervenir desde el Estado en un hecho tan dramático como es la seguridad, cómo son los apagones, qué es lo que ha marcado esta coyuntura en los últimos años. Yo no tengo en realidad qué decir respecto a Pachakutik, allá habrán espacios internos en los que tengan que resolverse, conocemos además la forma colectiva, cómo se toman las decisiones en Pachakutik, pero abrigamos esperanza de que con el esfuerzo que arrancó hace unos meses, recuerde usted que hubo una convocatoria desde la CONAIE, desde el entonces solo presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que llamó a las fuerzas de izquierda, hubo reuniones, hubo avances en términos programáticos, no cuajaron finalmente en una alianza electoral, pero creo que sentaron las bases, todavía incipientes ciertamente, pero las bases de lo que podría ser la construcción de un gran acuerdo nacional entre las fuerzas democráticas, de tal manera de poder en esta segunda vuelta y en el ejercicio legislativo y del próximo gobierno consolidar una posición mucho más cercana. Esto le hago notar. Lo otro, Andrea y Fabricio, me parece que es importante, es que fíjese, el bloque de ADN es un bloque pegado con saliva, ¿no? Porque son retazos de todo lado, que por el oportunismo propio de las elecciones y de estos partidos que no tienen una ideología, una vida democrática, una construcción como movimiento, van sumando este tipo de apoyos y entre ellos mismos no se pueden ver. El ejemplo, digamos, más evidente es el conflicto entre el presidente y su vicepresidenta, pues no, y después todo entre los asambleístas titulares y los alternos que se posesionaron a propósito de la licencia pedida por parte de los para participar en la campaña electoral. Entonces, fíjese que ese bloque, entre comillas, de ADN es un tema que no está consolidado y creo que desde la base de un acuerdo político claro, transparente, desde unas líneas programáticas que revivan la economía del país, que afiancen el rol del Estado en materia de seguridad, que promuevan el emprendimiento, el desarrollo económico, que respeten los derechos humanos. Yo creo que esto va a convocar incluso algunas fuerzas de estas locales y de otras que podrían potenciar un espacio de gobernabilidad que abra el escenario para el gobierno. Y esto, les repito, sumado a la acción política fuera de la institucionalidad, en el movimiento social, desde las organizaciones sociales,
que los ambientalistas, los que defienden, por ejemplo, los recursos petroleros, los profesionales que han planteado serias observaciones sobre el manejo energético, las organizaciones de derechos humanos, es decir, todo ello sobre la base de un gran acuerdo nacional podría confluir en una gestión mucho más provechosa para el país en los próximos años. Ingeniero Carlos Páez, a ver, le quiero agradecer a nuestro amigo Gustavo Chiriboga que está en sintonía. Dice, independientemente de los ETSIPO, lo que es claro es, uno, los porcentajes de diferencia son cortos entre quienes lideran la elección, y dos, las fuerzas políticas en la Asamblea serán dos claras, que lo acabamos de confirmar con Carlos Páez, y un montón de minorías que tendrán el poder de definir quién tiene la mayoría. Creo que no va a ser tanto un montón de minorías, sino unas cuantas minorías, porque está claro que habrá dos bloques hegemónicos. Ahora, el tema del Partido Social Cristiano. Partido Social Cristiano, hay un detalle. Guayas y Guayaquil era su bastión histórico. Y aparentemente, de acuerdo a la proyección, entiendo que en Guayas, para esta elección ya no serán 20, sino 24 legisladores. Me parece que se reparten 12-12 entre ADN y Revolución Ciudadana, salvo que haya algún tipo de modificación en las próximas horas. Pero los socialcristianos, naranjas agrias, como dice un amigo. Ingeniero, ¿cómo ve lo de los socialcristianos en Guayas? Sí, es una debacle, ¿no? Una debacle que fue anunciada con unas pobres gestiones desde la prefectura y desde la alcaldía en el periodo anterior, que significaron la pérdida de este bastión inexpugnable de los socialcristianos por casi 2 décadas, que significó el triunfo de Marcela Guiñaga y de Aquiles Álvarez para la prefectura y la alcaldía de Guayaquil, y creo que ello ha significado una desconstitución de este partido, que además se ha desmembrado una buena parte en ADN, pues, ¿no? Es decir, estas gentes que saltan de partido a partido buscando la mejor opción y después creo que disputas por heredar el liderazgo de Nebot, ¿no? Entre Cronfle, Cucalón, Tabachi, es decir, de la matriz social cristiana salieron algunos candidatos a la presidencia de la República y, por cierto, varios candidatos a la Asamblea Nacional en otras tiendas políticas. Así es que esto es importante. Guarda alguna fuerza todavía de mis cuentas en Esmeraldas, por ejemplo, en Santa Elena, donde va a conseguir alguna representación, en el Oro también, es decir, sigue siendo una fuerza, pero ya minoritaria en la Asamblea. Así es que esto es una reconstitución, digamos, también del escenario electoral, tan volátil además en función de las modas y los liderazgos individuales, y ciertamente la consolidación de otros espacios como la Revolución Ciudadana, que ya tiene una trayectoria importante en este nuevo periodo democrático del país. Pachacuti, que me parece que más allá de que no sacó los resultados espectaculares del 2021, perdón, pero consolida una importante fuerza, sobre todo en la Sierra Centro, que permite efectivamente levantar expectativas respecto a lo que constituye su fortalecimiento. Ingeniero, y en ese sentido, ¿a Pachacuti le afecta no haber puesto candidatos a la Asamblea Nacional, candidatos nacionales? ¿Y qué es lo que ocurre también con Construye? A ambas organizaciones, a ambos movimientos políticos, ¿les afecta no haberse podido inscribir para candidaturas nacionales en la Asamblea Nacional? Bueno, a Construye le afecta, me parece, su propia práctica política, ¿no? Esa política enfermiza del odio, además tratando de ocultar toda su complicidad con los gobiernos de Moreno y de Lazo. Sí, eso es lo que le afecta. Si la gente tampoco come tanto cuento, sí se percata de aquello. Lo de Pachacuti sí fue penoso que no haya inscrito una lista nacional. Yo creo que hubiese podido sacar 1 o 2 candidatos de acuerdo a las tendencias que existen actualmente, pero bueno, eso sería conversar sobre la leche derramada. Acá lo que importa es más bien esta nueva, un poco inédita, ¿no?, conformación de la Asamblea, que va a tener 2 fuerzas bien importantes, pero que ninguna por sí sola tiene mayoría. Y la posibilidad, insisto, para bien del país, de lograr un amplio acuerdo democrático que permita que el próximo gobierno pueda efectivamente tener una mayoría sólida, no una mayoría móvil en función de lo que ofrecen
y de las prebendas particulares, sino la posibilidad de constituir una mayoría con una posición ideológica, con un acuerdo político programático, con representación, insisto, en el movimiento social, de tal manera de que tengamos un escenario mucho más optimista, digamos, para el país. Ingeniero, y respecto, digamos, de este acuerdo democrático, este acuerdo nacional del que usted habla, vámonos fuera de la Asamblea Nacional. Para esta segunda vuelta va a ser importante también conformación de gabinete. ¿Cree usted que en este acuerdo nacional, en este acuerdo democrático, también se podrían ver estas alianzas para la conformación de gabinete de ambos movimientos políticos? Sin duda, Andrea, yo creo, por eso le insisto en la necesidad de este acuerdo político programático, ¿no? Entre la Revolución Ciudadana Pachacutic y las demás fuerzas progresistas de izquierda, algunas representadas en asamblea, otras representadas en el escenario político y todas ellas con presencia y participación en la organización social. Esto es importante. Y el acuerdo político debería incorporar no un reparto como es el que se ha acostumbrado a hacer en el pasado, sino, insisto, la posibilidad de consolidar el suficiente músculo político dentro y fuera de la institucionalidad que permita impulsar las medidas y decisiones que el país requiere. Le hago notar otra cuestión, Andrea y Fabricio, que me parece importante. Estamos en un momento histórico del país, a puertas de que tengamos la primera mujer electa presidenta en la historia de este país, y esto creo que no es un hecho menor. Me perdón que le interrumpa. La posibilidad de Luisa González es tremendamente atractiva y una expectativa importante para el país. Perdón que le interrumpa, ingeniero, justamente a propósito de lo que está diciendo. Usted este escenario, porque ya Luisa González estuvo en segunda vuelta en 2023, ¿usted ve diferente este escenario de 2025 con la propia Luisa González como finalista? Sí, cómo no, y le digo por esta posibilidad de un acuerdo que sentó sus bases hace meses, no solamente en términos de esta coyuntura de la segunda vuelta, esta convocatoria de la CONAIE de Leonidas Issa, la importante votación de Leonidas Issa. Fíjese, en un país en donde, en una campaña electoral, en donde se exacerbaron posiciones racistas, regionalistas, clasistas, incluso sexistas. Fíjese que este resultado es muy importante, que hay que cultivarlo, que hay que profundizarlo, que hay que cuidarlo, que hay que amasarlo, que hay que hacer que florezca. Este es el desafío que ahora mismo tiene la Revolución Ciudadana, sobre todo por su rol protagónico, y Pachacutic también por el importante rol que desempeña en esta coyuntura electoral. Estamos otra vez poniendo en el tapete esta posibilidad, pero creo que no es un hecho menor, Fabricio. Frente además a un gobierno y a un presidente claramente misógino, claramente enfrentado, inclusive con una virulencia a veces injustificable contra su ex esposa, contra la vicepresidenta, contra una ex ministra. Es decir, frente a ese escenario, creo que le hace bien al país que tengamos la posibilidad de elegir a una mujer. Como suele uno decirlo cotidianamente y coloquialmente, ya los hombres la fregamos. Creo que es momento y espacio para que una mujer, que además proviene, fíjese, de un proyecto político consolidado, es decir, no proviene de una aventura, de una posición personal, sino de un proyecto político consolidado que pueda llegar y ejercer efectivamente un gobierno de distinto tinte con el acento que nos hace falta. Con el ejemplo, fíjese, de Dilma en el Brasil, de Cristina Kirchner en Argentina, de Claudia Sheinbaum en México, que es una cosa realmente importante y trascendente para la región,
alinearnos entonces en este escenario del progresismo, de lo democrático a nivel de la región, con este acento de las mujeres al mando del gobierno. Yo veo esto con optimismo. Hablo, insisto, no como analista político, yo no tengo ese membrete, no hablo como analista estadístico, no tengo ese membrete, hablo como un ciudadano interesado en el futuro del país y en su devenir político. Y en ese escenario, mi expectativa, fruto del análisis que se puede hacer más o menos objetivo de los resultados, de la situación de las distintas fuerzas intervinientes en este proceso, abrigamos la esperanza de que se pueda consolidar ese acuerdo político. Eso está en manos de la dirigencia de la RC, de la dirigencia de Pachacuti, porque en las bases en los que votamos, creo que estamos absolutamente expectantes, con alegría, con entusiasmo, con esperanza de que ocurra ese acuerdo político y de que efectivamente en el país triunfe un gran acuerdo nacional por sacarlo adelante. Correcto. Ingeniero, valoro mucho su gentileza de conectarse esta mañana para justamente hacer esta valoración e incluso hablar de lo que podría ser la proyección de la futura Asamblea Nacional. Muy gentil, gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Adiós. Gracias al académico Carlos Páez Pérez, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.